buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una ocasión más a La Historia en Juego, pues su podcast donde hablamos acerca de la otra cara del deporte, como nunca la han visto. Estamos muy emocionados de que esté nuevamente aquí con nosotros y pues nada, les damos la bienvenida. La verdad es que hoy tenemos, como podrán ver, caras nuevas por aquí y pues sinceramente estamos muy emocionados por eso, porque ahorita ya les presentaremos a nuestro invitado de hoy, pero es una historia muy distinta a la que tenemos el día de hoy. Entonces, bueno, para empezar, como siempre, las reglas del juego. Bueno, pues como sabrán, nosotros estamos muy abiertos al diálogo, nos gusta mucho platicar con ustedes, leemos sus comentarios, ahí les contestamos cuando podemos, pero pues por favor no caigamos en malas prácticas de ofensas, faltas de respeto, no nos hagan borrar comentarios y pues mejor llevemos una comunidad sana, construyamos aquí una familia muy muy sana, ¿ok? Pues ahora sí, sin más, yo soy Bere, estoy aquí una ocasión más con ustedes, me acompaña el día de hoy Yair y pues estamos muy muy emocionados porque hoy vamos a hablar de un mundial muy interesante. Pero ahora será? sí. ¿Cuál será esta vez? ¿Quién sabe? Ahorita no sé, ¿no? lo averiguo. No? ¿Quién sabe? Pero bueno, ahora sí, para entrar en tela y en material de todo lo que vamos a platicar, les presentamos a Ricardo Moya. Él es nuestro invitado el día de hoy. Más allá de ser un FIFAs experto en fútbol, él, la verdad es que va a podernos platicar desde una parte testimonial, porque él vivió en carne propia el mundial del que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, bueno, creo que ya Yair les dio algunas pistas, ya estamos por aquí comenzando, pero la verdad es que, pues sospecho que sí puede que se den una idea de hacia dónde va esto. Pero a ver, ¿qué mundial creen que vamos a hablar hoy? No sé, ¿no? Creo que hay pistas. Ahora sí, muy contundentes. Bueno, pues el día de hoy, otra vez, estamos en nuestra tierra local y vamos a hablar del Mundial de México 1986. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten de hablar de este Mundial? Pues está interesante porque 86, pasadito del sismo que acababa de ocurrir en el país, en el cual pues hubieron cifras oficiales más de 10,000 muertos, pero realmente no oficiales más del doble, o sea, entre 20,000 muertos, ¿no? O sea, fue muy duro para el país eso, porque no estaba preparado el país ni las infraestructuras del país para eso, y pues sí fue un darle en la torre a todo lo que conocíamos como normalidad, y muchas personas lo vivieron, digo, o sea, nos puedes comentar, ¿no? Como buenas tardes, sí, Jair, claro que sí, muchas gracias por la invitación, gracias por permitirme estar aquí. Pues yo de entrada el terremoto lo viví en carne propia. 7:20 de la mañana yo estaba en el sexto semestre de la vocacional, en clase de estadística. Entonces me acuerdo muy bien, el maestro estaba ahí resolviendo un problema en el pizarrón y de repente se empieza a mover el salón sí. Y hasta luego abajo nos burlábamos, ¿no? Porque decían, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Salimos corriendo. O sea, no pensaron que fuera tan fuerte. Lo vimos porque inclusive en el edificio en el que me tocó estar, fue un edificio dañado en la escuela en la cual estudiaba. A uno de mis compañeros, me acuerdo muy bien, Alejandro Cabañas, le tocó que le pegara parte de una pared que se cayó, ¿no? Entonces, hubo gente que inclusive cuando ibas bajando sentías y veías las escaleras cómo se iban moviendo. Y pues ya estando abajo dices, bueno, tembló, aquí nada más pues como que se fracturó el edificio. Y pues no sabías nada de lo que estaba pasando, ¿no? Porque pues en aquel entonces, estamos hablando del 86, no había teléfonos celulares. Tratabas de hablar a tu casa y no había teléfonos, líneas, no había nada. Entonces fue algo bastante fuerte. Y pues de ahí es el hecho, ¿no? Número uno, el terremoto. Número dos, yo pondría el gobierno que ya teníamos previo, que era de López Portillo y después de Miguel de la Madrid, en el cual pues, nacionaliza la banca con inflaciones de 300, 400%. De la Madrid en aquel entonces la
la fluctuación cambiaria más grande de la historia, de 150 pesos a 2.200, 2.300 pesos. Estamos hablando de Muchísimo. un 3.200% de paridad cambiaria. Entonces, había mucha discordia entre la parte política y el pueblo, ¿no? Claro. Pero, o sea, después de todo esto, justo se mencionó mucho, ¿no? Que Miguel de la Madrid no supo gestionar bien todo el caos y pues todo lo que sucedió específicamente después del terremoto. Es correcto, yo creo que fue mucho la gente, es anecdótico lo que vivimos. Yo Claro. tenía 18 años en aquel entonces, como les decía, tercer semestre de la vocacional. Y ya tenía amigos, compañeros que pues tenían auto. Yo también tuve la fortuna en ese momento de tener auto. Y nos trasladábamos la gente a conseguir agua, llevarla a los puntos. Nos enfocamos nosotros mucho a llevar a Tlatelolco, Ok. en el edificio Nuevo León que se cayó. Entonces era mucho de... Pues, la gente tomaba la iniciativa propia, porque pues, era un caos total en estar llevando cosas y ayudando para que saliera adelante. Yo creo que no fue gran parte del gobierno, sino la población, ¿no? ¿Perdón? La población. La población. La solidaridad, tal cual. La resiliencia que tomó en ese momento el país. Ok, pero a ver, bueno, justamente se sabe, no fue un evento pues pequeño lo que sucedió. Y aún así, México es sede del Mundial un año después. Bueno, ahí si quieres te platico un poquito la historia. Y me voy a ir todavía mucho más lejos, cuando era niño. Okay. Yo me acuerdo en el Mundial del 78, platicando con mis amigos en la primaria. Bueno, después viene España, 82, y después era Colombia, 86. Así es. Sí, está planeado. Sin embargo, Colombia en el 83 decide quitarse el camino, porque no tenía ni la infraestructura ni los recursos, ¿no? Y aparte, pues con todo el respeto, ¿no? Recordamos lo que fue Colombia. Era un país con mucha inestabilidad, era mucha agresión, mucho narcotráfico, etcétera. Y en el 83 se pusieron como candidatos 4 países: México, Estados Unidos, Canadá y Brasil. Estados Unidos se quita para enfocarse al Mundial del 1994 que llevó a cabo. Canadá terminó no teniendo la infraestructura. Y Brasil terminó haciéndose a un lado porque también no era la infraestructura. La infraestructura con la que contaba México para aquel entonces pues no era tan mala. Uh-huh. Yo lo que les puedo decir es, la FIFA accedió de inmediato, y más faltando escasos 3 años para que se celebrara el Mundial. Estamos hablando de que el Mundial se llevó a cabo en 7 estados, con 2 estadios. La Ciudad de México con 2 estadios, el Estadio Azteca y el Olímpico de 1968. En el Estado de México, el Estadio de Toluca y el Estadio de Nezahualcóyotl, el Estadio NES 86, como se le conocía, ¿no? Sí, sí. Nuevo León, con el estadio en aquel entonces de la Universidad Autónoma de Nuevo León, actualmente conocido como el Volcán, y el Estadio Tecnológico de Monterrey. Jalisco, con el Estadio de Jalisco en Guadalajara, y el Estadio 3 de Marzo. Guanajuato, con el Nou Camp en León, y el León Chávez en Irapuato. Y ahí van 10 estadios, y más el estadio de Puebla, el Cuauhtémoc, y más el estadio de Querétaro. Entonces, si ven, realmente la infraestructura con la que se contaba era sólida. Era amplia. Sí, muy variada, ¿no? Y aparte, pues los traslados. Si ustedes ya que han estado en estos programas y, por ejemplo, vieron el Mundial de Brasil, era un caos trasladarse de una ciudad a otra. ¿Cuánto tiempo perdía la gente? Y aquí pues estamos hablando que estaba muy céntrico. Sí, los viajes más largos, digamos que eran hacia el norte, ¿no? Hacia Nuevo León. Ajá, Monterrey. Entonces, se le da la sede a México. En el 83, viene el temblor en el 85, y lo que yo viví es como que eran 2 caminos, ¿no? ¿Por qué no se cancela el Mundial después de lo que estamos pasando? Pero también yo creo que esto abrió las puertas a que se reactivara mucho la economía. Yo me acuerdo, eso no lo viví, lo vi por televisión, pero un partido de Dinamarca-Escocia en el NESA 86, es un estadio muy pequeño. Yo creo que cuando muchos eran de 10,000, 15,000 personas, pero en los periódicos el día siguiente decían: los vikingos sacaban la cerveza en el estadio y en el pueblo de Nesa. Entonces,
Era increíble la afición, ¿no? Y estás hablando de extranjeros que sí, es un ejemplo muy sencillo, pero yo creo que sí, en cierta forma, reactivó la economía. Entonces, tenías por un lado el problema de lo que pasó. Sí, sí. Guillermo Cañedo, que estaba a cargo de la organización del Mundial, me acuerdo unas palabras que dijo: se podrá caer la tierra, pero los estadios en México no se caen. Y por eso es que llevaron a cabo, o pidieron que se llevara a cabo el Mundial y que no se detuviera el Mundial aquí en México. O sea, no sufrieron daños los estadios. No, fue lo único que la FIFA sí pidió, que se hiciera una inspección, ¿no? De que no tuvieran daños los estadios. Bien. Y las palabras de este hombre fue lo que también vino a dar una molestia en la población, ¿no? De decir que se cae la tierra, pero Sí, los claro. estadios no, creo que no era Muy lo más insensible. apropiado. Sí. Era muy insensible, pero finalmente pues fue cierto. Ahora, la situación era que fue muy poco tiempo y aún así pues tuvieron que preparar tal cual al país para recibir el turismo, para pues tal cual, o sea, armar los partidos, para tal cual que tuviera la seguridad. O sea, y eso creo que fue algo muy extremo. Sinceramente, pues en tan solo meses tal cual, o sea, el reconstruir todo el país, tal cual. Pues no reconstruiste todo el país, ¿no? Porque reconstruiste la Ciudad de México principalmente, ¿no? Y afortunadamente las vías de comunicación de aquel entonces yo creo que no eran tan malas. Yo creo que más bien 40 años después han tenido un retroceso desde mi muy particular punto de vista, ¿no? Yo que luego tomo la calzada de Tlalpan y con esa ciclovía que hicieron, en lugar de ayudar, ha entorpecido brutalmente. No, es un desastre, completamente. Yo recuerdo, porque tuve la fortuna de asistir a 3 partidos en el Estadio Azteca, y era muy sencillo el llegar, no era tan complicado, tomando tus precauciones. Sabías que ibas a un estadio de 110,000 personas, que ibas en coche, pues te ibas con tiempo y buscabas un lugar para estacionarte y no había tanto problema. Ok, pero bueno, a ver, justamente llegando a este punto, cuando empieza recién el Mundial, hubo y hay como incluso registros de pues cómo cuando empezó todo a que a Miguel de la Madrid se le abucheó y Bueno, hubo mucho disgusto hacia él. Te platico. No fue muy afortunado el ir a la inauguración, pero estuve en la inauguración. Ok. ¿Y por qué no fue tan agradable? Actualmente en los mundiales la inauguración la lleva el país sede. En este caso, bueno, para el 2026, por ejemplo, va a haber 3 países, pero la inauguración la juega México Aquí, contra Sudáfrica. En aquel entonces la inauguración era el campeón del mundial anterior. Entonces me acuerdo que fue en Italia-Bulgaria y fue lo más aburrido del mundo, ¿no? Creo que lo más emocionante que yo recuerdo que viví fue el abucheo a Miguel de la Madrid, porque toda la gente, perdón las palabras, ¿no? Pero eran mentadas de madre y chiflidos porque la gente estaba con un descontento del político que estaba viviendo en ese momento el país, por lo que ya más o menos les comenté. Y sí, el himno, los himnos como que te llaman ahí un poquito la atención, ¿no? Pero tuve la oportunidad también de ir a otros 2 partidos. Fui al de México-Paraguay y fui al de 16avos de final de México-Bulgaria. Okay. Entonces ahí sí completamente diferente. Bueno, pues precisamente, o sea, justo se empezó el Mundial, pues con mucha presión internacional, con obviamente mucho descontento, pues tal vez igual, como siempre, intereses económicos. ¿Por qué no? O sea, la realidad es que es muy importante y es algo que mueve completamente a este tipo de eventos globales. Y pues bueno, obviamente creo que a quien más beneficiaba en este caso eran empresas, ¿no? Sí. O sea, empresas privadas, empresas pues tal cual que se proyectaban como pues a nivel global. Como sí, finalmente, ¿no? Los patrocinadores, ¿no? Que pues meten dinero y es donde está el negocio, está el business. Y bueno, sí, seguramente a Televisa también le convenía. Pues sí, justamente a Guillermo Cañedo, que era director de FIFA, me parece, en aquel entonces, sí. También estaba en algo de Televisa, me parece que tenía, no me acuerdo si un convenio, patrocinio. Él era ejecutivo de Televisa. Sí. Okay. Y era el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, al tener ese puesto, él era el director de la organización del Mundial. Pero en aquel entonces el director de la FIFA era el brasileño João Havelange. Ok.
Pero bueno, o sea, precisamente en esta parte, pues, ¿qué tuvo que ver Televisa? Pues que él jaló a Televisa, bueno, no solo a Televisa, sino justo como... Los patrocinios. No, como se pensaba o se iba a hacer en Colombia, y a la mera hora no, se dio a elegir entre Estados Unidos, Canadá, México y sí, Brasil. Y no, o sea, como que parece ser que Estados Unidos era como el favorito de la FIFA, pero justamente Cañado estuvo muy dándole cuerda o moviendo los hilos para que se eligiera México, tanto por su vínculo en Televisa como pues por el mundial y todo, y que quería que fuera aquí. Y pues lo logró, al final de cuentas, pues sí se hizo aquí, y nuevamente respondiendo a intereses económicos. Siempre hay de esos. Pero a ver, justamente empezando ya, llegando a esta parte, ok, empieza el mundial. Obviamente hay pues molestias hacia Miguel de la Madrid, pero México también es un país que se distingue mucho por ser pues muy alegre, muy fiestero, etc. Entonces, ¿qué predominaba más? ¿La fiesta o pues el enojo, la desesperación, ¿no? Yo creo que prevaleció más la fiesta, precisamente como que fue la salida de lo que estaba viviendo la gente, sobre todo la que la estaba pasando peor, que perdió sus casas. Sí. Y finalmente, pues era un distractor. Entonces, yo creo que sí se vivió, yo creo que más la fiesta, contestando a tu pregunta. Por ejemplo, en el partido de México-Paraguay, que empató México, terminó el partido, Hugo Sánchez falló un penalti y la gente se enojaba con Hugo Sánchez, ¿no? Lo que se le gritaba en el estadio: Hugo es un tarugo, ¿no? Porque el señor pues, venía de Europa, venía del Real Madrid, y yo en lo personal también no estaba tan de acuerdo en que él fuera titular en esa selección, porque lo que pasó también, como anécdota, en México se perdió todo un torneo en el fútbol. Se le dedicó a la selección, y como Hugo Sánchez jugaba fuera de México, en el Real Madrid, se tenía otra alineación completamente diferente. Y yo creo que en lugar de venir a que se ayudara a formar un equipo competitivo, pues vino a separar lo que era, ¿no? O sea, vino con ego. Vino con mucho, pues no les sobra, ¿no? Y digamos, ya en el último partido que tuve la oportunidad de ir, también en el Estadio Azteca, que ganó México y le ganó a Bulgaria 2-0. Escuchar el himno nacional de tu país, cantado por más de 100,000 personas, es algo que te estremece mucho. Y al terminar el partido, después de que ganó México, Piqué, la mascota del Mundial, se puso al centro del campo y organizó una porra que también que te dejaba la piel de gallina, sobre la base de que normalmente pues, más de 100,000 personas haciendo la porra hacia México. Pues fue una fiesta, tuve la oportunidad de ir con mi hermano, saliendo del estadio, pues era toda una fiesta, la gente en el coche tocando el claxon y gritando México. Fuimos a un restaurante por la zona sur, cerca del Estadio Azteca, y la gente pues, festejando, gritando, echando porras. El siguiente partido ya era trasladarse a Monterrey, en el Estadio Universitario de Nuevo León, contra Alemania, porque este campeonato estuvo diseñado de tal manera de que la FIFA pensó que México iba a pasar en segundo lugar, y el segundo lugar se quedaba en el Estadio Azteca. Pero no, casualmente, y lo que no se esperaban es que quedó en primer lugar, y el primer lugar se trasladó contra Alemania a Monterrey. Y el partido en Monterrey pues, terminó 1-1 y después terminó perdiéndolo México en penaltis. Pero fue cuando, a lo que me refería en el restaurante, pues la gente echando fiesta, y no le voy a decir la palabra completa, pero era duro con los porque no creo que esté bien que nos dirijamos así hacia los alemanes, ¿no? Pero sí, claro. Y pues muchas cosas de alegría, de distracción. Sí. Bueno, sí, completamente creo que era una catarsis que México necesitaba después de todas las crisis, de todo, pues yo diría hasta el terror que venían sintiendo.
Sin embargo, creo que algo que aquí, más allá de todos los mundiales, siempre pasa es que acaban habiendo como afecciones sociales. Justo a lo mejor como incluso en este mundial, que todavía ni siquiera ocurre, pero precisamente como en algún punto mencionaste, pues los temas del tráfico, los temas de las malas obras, los temas de las malas gestiones, etc. En este caso, ¿hubo alguna problemática que se destacara? No, al contrario, te decía, era muy sencillo llegar. No, yo creo que también lo que influye es, ubiquemos que en el 86 Ciudad de México, zonas conurbadas, eran creo que 14 millones de personas. Okay. Actualmente somos 24 o 25 millones de personas, son Sí. 10 millones de personas más, ¿no? Y si de ahí vuelvo a lo mismo, le echas a que en lugar de que las vialidades y el transporte haya mejorado, se ha ido para atrás. El metro en el 86, por ejemplo, era una maravilla. Viajabas con seguridad, lo utilizabas con ganas de subirte al metro. Ahorita ya te subes y dices, a ver, que no me vayan a saltar, ¿no? Entonces, o que no me vaya a caer de la lluvia una cascada de la escalera. Entonces, yo creo que hemos retrocedido. En lugar de ir para adelante, fuimos para atrás. Y también, independientemente, hay muchos problemas actualmente. Yo creo que se sentía el Mundial en el 86, o será porque estaba mucho más, pero mucho más joven. Pues ahorita estamos escasos 11, 12 días y yo no siento que la fiebre mundial. La fiebre del Mundial. Como que dices, bueno, hoy escuchaba un noticiero y decían, en 12 días. Y dices, ya tan pronto. Sí. Cuando en el 86, pues decías desde un mes y medio, ya viene, ¿no? Yo me acuerdo inclusive, mi mamá no lo sabe porque pues ya en paz descanse, pero el día que jugó México-Bélgica, que fue el primer partido de México, no fui a la escuela. Hice como que fui a la escuela y me regresé a la casa a ver el partido. Entonces, Vaya, la verdad, pues sí, es que yo creo que en este momento, no sé si tal vez justamente por el contexto, pues que está sucediendo, no solo en México, me atrevería a decir a lo largo del mundo, siento que todavía no están los ojos sobre esta parte, sobre este anestésico, voy a llamarlo, porque la verdad es que el mundial muchas veces viene a hacer eso. Pero definitivamente algo que ha faltado es esa parte, y más bien donde se ha usado el mundial es para el marketing, porque cómo no, los productos cambiando su imagen, los comerciales a todo lo que da, y el fútbol sirviendo una vez más solo para hacer un negocio, porque la realidad es que sí hay un espíritu deportivo, sí hay un espíritu de compañerismo, nacionalismo, mucha pasión, porque pues el fútbol la verdad se destaca precisamente por ser pues de muchas emociones, mucha emoción que creo que se comparte específicamente pues en este tipo de eventos. Que hay los abrazos, que hay los gritos, que la cerveza, que, o sea, precisamente es algo que pasa constantemente. Y sin embargo, creo que en esta ocasión es cierto, ha faltado muchísimo, pero pues creo que en el 86 fue algo como completamente sorprendente, sobre todo considerando que eran, hasta donde tengo entendido, pues con muy altas temperaturas los partidos, por los horarios. Se jugaba, por ejemplo, los partidos aquí en la Ciudad de México eran a las 12 del día, y estás hablando de temperaturas a las 12 del día. Sí. De 28, 30 grados centígrados, ¿no? Sí, pues es que se priorizaba la televisión europea, pues porque justo ese es el dato, o sea, tal cual los horarios de los partidos se definían para favorecer a la televisión europea y pues digo, lamentablemente, o sea, yo creo que no eran las mejores condiciones, como ya lo hemos visto en otros mundiales, pero pues a pesar de todo la gente estaba muy animada y creo que eso es algo muy, muy interesante. Es correcto. Así es, sí, pues en general al público que sí va y se asiste no le importa tanto las condiciones climáticas, e incluso si llueve y todo, que ha pasado, pues sí, siempre el público fan ahí está. Y bueno, en este caso se dice que el mundial es para todos cuando no, o sea, realmente pues es muy caro ya conseguir los boletos tan carísimos. Ese es un punto muy importante, que bueno que lo mencionaste, porque desde el 86, yo siempre he sido fanático del fútbol y en aquellos años iba cada 15 días a ver a mi equipo, ¿no? Al estadio. Te podría decir, lo que costaba un boleto del aficionado que iba a ver los partidos locales no era lo mismo que para el mundial. ¿Qué quiero decir con esto? La gente que va finalmente a un partido en un mundial es diferente, y no son los fanáticos del día a día, ¿no? del que va a ver a su equipo
y que sea realmente seguidor. Aquí es también mucho el bluff de, bueno, viene el mundial y pues tengo la capacidad, porque digamos, yo creo que es de la clase media alta hacia arriba. Sí. Y yo creo que si desde el 86 sucedió, aquí también está sucediendo en este mundial del 26, ¿no? No, pero yo creo que ahorita ya son precios exorbitantes. La verdad, no dudo que en el 86 también lo fuera, para cómo estaba la economía en ese momento, porque hay que ser realistas, la economía en México estaba de la patada, Muy mal. estaba muy mal, pero creo que en estos momentos ya es una locura, o sea, prácticamente para que solo turistas lo puedan pagar. Pues sí, así es. O sea, digo, no dudo que haya, pues, uno que otro mexicano a lo mejor, pero la realidad es que justo, o sea, como mencionas, no sé, si no tienes plateas, yo veo muy complicado que alguien esté dispuesto genuinamente a pagarlo. A lo mejor lo está, o sea, a lo mejor pues por el fanatismo se dejan llevar y lo hacen, pero ¿cuántos meses, cuántas quincenas costará eso? Eso es muy distinto. No, sí, es muy pesado ese tema, y justo también aquí en México se le subió mucho a las hoteleras y Airbnb y demás. Sí. Y subieron muchísimo los precios y justamente hoy estaba viendo en la mañana una noticia de que pues no han reservado lo que esperaban, o sea, de lo que esperaban, que se llenara y todo, no se ha llenado y es mucho más bajo de lo esperado, entonces hasta ahorita que ya queda nada para que empiece, ya empezaron a bajar los precios, pero en Airbnb no, las hoteleras fueron las que ya empezaron a bajar los precios para ver si se les rentan sus lugares o sus cuartos, ¿no? Pero mientras tanto, pues sí, se aprovecha de todo lo que se pueda para sacarle dinero al extranjero y al público. Bueno, pues sí, es que la verdad es que justamente el mundial, negocio, y hay que ponerle el signo de pesos a todo. Pero a ver, volviendo aquí a un evento muy importante, yo creo que muy conocido, o sea, no solo por los mexicanos, a nivel global. En este mundial sucede un conocidísimo gol, conocido como la mano de Dios. ¿Cómo fue recibido ese gol aquí en México? Digo, yo sé que Maradona era una leyenda y pues pasó a ser una leyenda del fútbol, pero ¿cómo fue recibido en su momento aquí esa parte de cuando sucedió la mano de Dios? En el Estadio Azteca, ¿no? Fue en el Estadio Azteca, fue Argentina-Inglaterra. Yo creo que en términos generales fue bien recibido por el público mexicano. Y por los argentinos no se diga, ¿no? Bueno. Y yo creo que influía mucho en aquel entonces las barras inglesas, los famosos hooligans, que todavía llegaron a venir aquí a México. Y yo creo que había más conexión. Finalmente somos pueblos latinos, los argentinos y los mexicanos. Entonces, pues finalmente decías, lo metió con la mano, pero pues, se eliminó Inglaterra, ¿no? Yo me acuerdo viendo la televisión, sí, que somos muy dados a hacer rimas, ¿no? Y Inglaterra se va para su tierra. Entonces dices, bueno, a la gente le pareció que finalmente... Un gran logro. Un gran logro el que, con trampa, pero pues, se fuera a Inglaterra, ¿no? Y ahora... No salió de inmediato, no era tan claro, eso fue meses y años después que realmente se vio que sí era mano completa. Y también en declaraciones de Maradona, te voy a decir una cosa, en entrevistas, ¿no? Sí lo metí con la mano, pues, sí, después de que la vimos, claro, ¿no? Pero sí, realmente yo creo que lo que yo recuerdo, lo que yo viví, lo que vi en televisión, de ese partido no fui, pero sí fue... pues aceptado, sobre todo por el espectáculo que ese mundial fue el de Maradona, fue el mejor mundial y jugó, sí, se ubicó como una leyenda, como todo un crack, ¿no? El fútbol, como se les dice a los futbolistas. Completamente. Pues bueno, la verdad es que pues sí, creo que fue un mundial demasiado intrigante, demasiado interesante. Yo creo que específicamente hablando de que pues sí, es nuestra tierra, pasó a ser uno de los mundiales más recordados, pues tanto por esta parte del gol, tanto por la parte de, pues que fue una manera de demostrar que México era un país resiliente, que era un país capaz de salir adelante. La verdad es que digo, no sé qué tanto funcionó, ¿no? Esta imagen, o sea, porque pues evidentemente la crisis económica ya estaba. No era como que fuera necesariamente una diferencia y
pues las cosas sucedieron. Sí, definitivamente este mundial pasó a la historia como uno de los más grandes y yo creo que más recordados incluso, tanto desde esta parte del gol de la mano de Dios como por, yo creo que la imagen que México dio de resiliente, de valiente, de pues tal cual, o sea, México como muy buen anfitrión, perdón la interrupción, también, pero sí, también. Realmente creo que nos ven así en todo el mundo, como muy buenos anfitriones. Es que México es un país muy cálido y muy pasional, o sea, yo creo que ahora sí que hace poco, justo hablando con otra persona, tal cual lo decía, que es como que en México pues te sientas en casa, o sea, casi ya te invitan a tu casa, a su casa y, o sea, es un país muy fiestero, muy, muy abierto, entonces definitivamente México es una gran sede mundialista que no queda exenta de pues que acaba siendo cortina de humo muchas veces, que hay otros intereses detrás, porque evidentemente el mundial, sí, se vive la fiesta, pero tampoco podemos perder de vista que nuevamente detrás hay también otros factores importantes y que no por disfrutarlo quiere decir que debamos de perder de vista todos estos factores que también sientan un precedente, que también son relevantes, porque algo muy cierto es que a lo mejor sí, México dio esta imagen de resiliente y de todo esto, pero finalmente, o sea, el gobierno era pésimo, seamos honestos. Sí. No hubo una buena gestión, no hubo un buen manejo y finalmente, o sea, pues para ellos fue como la estrellita en la frente de, bueno, logramos el evento perfecto y padrísimo, cuando la realidad es que, pues había mucho más sucediendo detrás. Definitivamente. Sí, así es. Pero bueno, ¿algo más que nos quieras compartir como conclusión? No, bueno, yo creo que no nada más en el fútbol, ¿no? Yo creo que cualquier deporte es un negocio, a final de cuentas. Sí. El Super Bowl, el básquetbol, claro. El béisbol, el fútbol, no ni se diga, ¿no? Entonces, finalmente, yo creo que sí hay muchas cosas detrás de todos estos eventos, pero a final de cuentas es un negocio. Y es un gran negocio que finalmente se repercute tanto para los organizadores, organismos me refiero, como para también los países y pues y patrocinadores, etcétera, ¿no? Entonces, claro. Pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por compartirnos pues un poco de tus experiencias y de cómo se vivió tal cual este mundial aquí en la Ciudad de México. Al contrario, muchas gracias por su invitación. Pues ahora sí, amigos, les damos las gracias por acompañarnos una vez más. Les pedimos que se suscriban y que sigan reproduciendo nuestros capítulos en YouTube, en Spotify. Pues activen la campanita, pónganos sus comentarios, sus preguntas, cualquier cosa. En redes sociales también nos encuentran como @la_historia en juego y estamos ahí muy, muy al pendiente de ustedes. Nos emociona mucho poder compartir, poderlos ver expresarse y pues la comunidad que estamos formando poco a poco. Los queremos mucho y nos vemos en un siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!